vamos a empezar. El tema de hoy, supongo que ya lo conocéis, pero os lo repito. El título es Reeducación y refinamiento del carácter. Ya está. Es interesante tocar este tema sobre la reeducación y refinamiento del carácter, porque es la base fundamental mediante la cual podemos transformar nuestra naturaleza humana y seguir por el sendero del camino del discipulado. Se nos dice que el camino de la teosofía, que es sabiduría divina, lo empezamos y lo terminamos considerando siempre el tema del respeto y de la ética. Sin una cierta disciplina sobre la ética y el respeto con que se empieza, la mente deformará la verdad para que ésta se adapte a sus propias fantasías. El problema de lo que el bien y el mal significan no podrá ser resuelto sin un dominio de todo un curso de teosofía hasta su finalización. Recalco este punto importante, hasta su finalización. La búsqueda de la excelencia moral es inconmensurable mejor que la búsqueda de sensaciones místicas. Sus beneficios son más durables, más indispensables y valiosos. La disciplina teosófica busca construir un carácter sin debilidades que puedan socavarlo y del que han sido expulsadas todas las características negativas. Hay 5 modos con los que el ser humano observa progresivamente su propio yo y en consecuencia 5 etapas éticas graduadas en su búsqueda. Primero, como un materialista ignorante que vive enteramente dentro de su personalidad y por ende para su beneficio personal, sin contemplar el gran daño causado a los demás, para obtener este beneficio. Segundo, como un materialista esclarecido que está envuelto en su propia suerte, pero no la busca a expensas de los demás. Tercero, como un religioso, percibe la permanencia del ego y con sentido de sacrificio renuncia a su voluntad personal. Cuarto, cuando como un místico reconoce la existencia de un poder superior al cual llamamos Dios, pero solo lo encuentra dentro de sí mismo, no fuera, sino dentro de sí mismo. Quinto punto es cuando el teósofo y también el sano filósofo reconocen la universidad y unicidad del ser en los demás y practica el altruismo con alegría. No hay por qué temer la marea del conocimiento que está avanzando. Su efecto sobre la moral será solo para disciplinar al máximo el carácter humano. No es el conocimiento el que hace que los hombres sean inmorales, sino su falta. Las bases falsas crean inseguridad y apoyos para la ética y la moralidad. Esta gran parte de la búsqueda se ocupa precisamente de la recta conducta de vida. Busca tanto la reeducación ética y moral del carácter del individuo para su beneficio, como también la transformación del carácter de la sociedad. Si queremos obtener un buen objetivo, debemos de usar un buen medio, pues ningún otro dará el mismo resultado. El estudio de la ética no dará al estudiante la fuerza para practicar esa ética por completo.
no siempre podrá gobernar sus propios complejos, ni controlar sus propios deseos, ni dominar sus compulsiones. No obstante, es un valioso primer paso saber qué es lo que se espera que haga y lo que él tiene precisamente la obligación de hacer. Hay una frase del ocultista San Pablo que la he repetido infinidad de veces, pero son cosas que pasan continuamente a través de nuestra personalidad, que dice lo siguiente: después de un percance, San Pablo dijo: siempre hago aquello que no he de hacer, y aquello que he de hacer es precisamente lo que no hago. Luego de una reflexión se dice a sí mismo: ah, pero no soy yo, es mi cuerpo. Él, como ocultista, tenía precisamente esta facultad de separar lo que él realmente es de un cuerpo físico del cual se ha revestido para unos años, sean los que sean. Nuestro cuerpo, como sabéis, es perecedero. Nosotros somos inmortales, somos eternos, y utilizamos este cuerpo de la mejor manera que sabemos. A veces, por el ambiente en el que vivimos, nos creamos unas tendencias que el cuerpo agradece, pero que el alma espíritu no está de acuerdo con ello. Y entonces tenemos que repetir ciertas encarnaciones en estas mismas circunstancias para poder volver a sanear la conducta ética y moral que el individuo debe de tener en este mundo para consigo mismo y para con todos los demás. Acción desinteresada no significa en absoluto renunciar a todo trabajo que proporcione un premio financiero. Entonces, uno se pregunta: ¿cómo podríamos ganarnos la vida? No significa un renunciamiento ascético ni monástico, una monástica huida de las responsabilidades personales. Nuestra actitud teosófica consiste en cumplir todos los deberes para con el mundo, pero esto evidentemente lo haremos de tal manera que no cause absolutamente ningún daño a los demás. La verdad, la honestidad y el honor no se sacrifican por el dinero. El tiempo, la energía, la capacidad y el dinero debemos usarlo sabiamente para el bien supremo de la humanidad y por encima de todo por el ideal teosófico. Debemos profundizar en la meditación y en la indagación de nosotros mismos para que el yo superior nos acepte como delicado instrumento de servicio. Démonos cuenta de lo que representa nuestro cuerpo físico, un instrumento delicado para el yo real que somos verdaderamente. Cuanto más vivimos, más descubrimos que la paz real depende de la fuerza en que gobierna o gobernamos el corazón y la seguridad con que gobernamos también la mente. Después de una situación placentera, se desencadenan emociones en desorden que producen dolor y agonía. Y cuando permitimos que nuestros pensamientos sirvan de ceguera a nuestro ego personal, estos nos engañan. En ciertas ocasiones, nosotros, todos los estudiantes de teosofía, preguntamos a la vez: ¿qué es la verdad? Y la verdad, a su vez, internamente nos contesta con otra pregunta: ¿quién eres tú para preguntar eso? ¿Acaso tienes la competencia, la facultad, el carácter, el juicio, la educación y la preparación para reconocer a la verdad? Si no lo tenemos,
lo primero que debemos de hacer es adquirirlo, sin olvidar de mejorar y elevar el carácter. Algo fundamental para poder avanzar en este camino que hemos elegido en esta actual encarnación. El descubrimiento de la ética estimula la moral elevada, y si nos liberamos del convencionalismo humano es solo porque hemos de someternos al dictado del yo superior. Somos el yo superior, no esa pequeña personalidad con cuerpo, mente y emociones. El yo superior está por encima de todo esto. Y hemos de intentar ascender hacia la conciencia real de aquello que somos, más allá de lo personal. El desarrollo de los estados progresivos del ser consciente no es posible renunciar a lo inferior en un intento de percibir lo superior. Pues la consecuencia primera e inmediata de percibir la verdad teosófica es darnos cuenta de que nuestro presente nada es igual al pasado. Hay una fuerte apelación al intelecto y una fuerte apelación al corazón, ya que estos dos puntos de vista no están en absoluto en oposición ante la búsqueda del ser divino en el hombre. Son puntos en los que se necesita una reflexión profunda, porque más allá de la mente hay el corazón, donde realmente surge toda idea. La idea no surge de la mente es un instrumento del corazón, del ser o divino yo superior que mora en el corazón. No obstante lo dicho, no es suficiente con que deseemos mejorar el carácter. A veces decimos que hay que mejorar el carácter y siempre lo decimos, pero no es suficiente. Es importante saber cómo empezar la tarea acertadamente y cómo continuarla correctamente. De otro modo, la persona anda a tientas, ciegamente, y cae de nuevo en las viejas debilidades, los viejos errores, aunque estos tomen nuevas formas. Porque ya sabéis que el ego personal es muy listo. El ego personal sabe que el individuo que se lanza a la gran aventura de realizar el encuentro con el sí mismo, con su propia realidad, el yo superior, él está acabado, como yo personal está acabado. Porque el yo personal es hijo de la mente, y si la mente se pone en disposición de ser el instrumento del corazón, repitiendo las ideas que del corazón surgen y que la mente transmite, entonces el ego personal no tiene nada a hacer con esa personalidad. Y entonces lo que hace es cambiar la polaridad de lo que es ego inferior, ayudando y trabajando a ese pensamiento que va hacia el mana superior, con el fin de ponerse en armonía y no desaparecer. Pero el caso que, aunque no desaparezca, porque entra en contacto directo con el mana superior, aunque no desaparezca, desaparece porque ya no actúa de forma concreta, ni con pensamientos ni emociones del plano inferior. Ya la personalidad de alguna manera va cambiando su naturaleza y entonces la mente entera, ella con el manas inferior y el manas superior a disposición del yo superior, está trabajando para la evolución, no solamente del sí mismo,
sino de la evolución de la propia humanidad en general. Es verdad que el pensamiento precede a la acción, que las acciones expresan los pensamientos y que gobernar a la mente es gobernar a la vida entera. Bueno, eso ya lo sabéis todos. También sabéis que cuando hay un pensamiento nocivo que intenta manifestarse a través de la mente, vosotros tenéis la predisposición de cambiar de pensamiento, porque sois superiores a la mente, somos superiores a la mente es nuestro instrumento, la mente no debe de gobernarnos. Hoy por hoy la mente gobierna al ser humano y hemos de ser más fuertes y comprender que somos aquel que debe de llevar la mente por el buen camino. Así que la disciplina del pensar hacia adentro debe de seguir después de esto, cuidando nuestra vida interior, cuidando la vida exterior. Esta también se cuidará a sí misma. La mente no conocerá el equilibrio hasta que abandone los instintos inferiores. Somos esclavos de nuestros instintos. Los instintos son para que los animales tengan el poder de la supervivencia, pero el humano tiene la inteligencia para poder sobrevivir a través de actos de alguna manera que mejoren su propia naturaleza humana y ayuden al desenvolvimiento de la conciencia de la humanidad, es decir, de los demás. El camino hacia arriba, hacia lo alto, hacia los planos superiores, es largo, difícil, escarpado y lento para recorrerlo. No es tan fácil. Es una etapa de quejas, gritos y caídas. Cuando todos estos sufrimientos nos llegan, a través de visiones, a través de deseos, a través de emociones, a través de que se ha ido un ser querido y a través de apariciones de una forma u otra, esto quiere decir que hemos de superar el karma del pasado realizado y que en esta ocasión, en este momento y en esta vida podemos perfectamente saldarlo, y cuando estamos preparados, cuando hemos madurado lo suficiente, es cuando esa ayuda aparece en el momento más inesperado. Solo el tiempo y el poder supremo podrá llevarnos al elevado final, a ese final que todos buscamos, ese final que permite a ese yo divino y superior que somos desde hace millones y millones de años, ya no tenga ninguna necesidad de reencarnarse con nuevos cuerpos, porque habrá saldado todas las deudas kármicas del pasado. Entonces, cuando ese tiempo haya llegado, podremos llevarnos, o podrá llevarnos hacia el elevado final. Solo cuando estas lecciones de nacimientos, tras nacimientos, graben profundamente en nuestra mente consciente a través de una terrible repetición, las aceptaremos resignadamente y pondremos fin a los innecesarios sufrimientos del deseo, de la pasión y del apego. Porque, queridos amigos, esto es lo que nos hace sufrir. Nos hace sufrir el deseo, la pasión y el apego. Si no hubieran esta trilogía que da constancia al sufrimiento del individuo, seríamos felices. No podemos ser felices en absoluto y de ninguna manera a través de la pasión, a través del deseo y a través del apego. El apego nos tiene cogidos, encadenados a las cosas del mundo. No somos libres, somos esclavos de estos apegos que tenemos. Familiares, de amigos, de dinero, de poder adquisitivo, etc. De una gran cantidad de cosas hay un apego. Este apego
debe de solucionarse, debemos de vencer el apego. ¿Para qué? Para liberarnos, para no ser esclavos. El hombre no puede ser esclavo de nada ni de nadie. El hombre tiene que ser al servicio de aquello que le ha traído la oportunidad de adquirir las experiencias en este mundo en el que vivimos. Ahí venimos para obtener estas experiencias. Son muchas las personas que hablan de esoterismo y mística o juegan con facultades paranormales. ¿En busca de qué? En busca de poderes maravillosos o experiencias que la mayoría no poseen, ni tienen, ni poseen. Y cuando llegan a la teosofía, cuando llegan aquí, cuando llegan a nuestra sociedad, descubren que la teosofía les exige una renovación de todo su carácter. Entonces, la mayoría les atrapa miedo y se retiran. ¿Miedo de qué? Miedo de perder todo aquello con lo que él ha estado identificado durante toda su vida. Deseo, pasión, etcétera, etcétera. Todo aquello que pertenece a una psicología de tipo más bajo en la naturaleza. Antes hemos hablado de los sentidos. Estos sentidos hay que vencerlos. Ya conocéis los sentidos y hay que vencerlos. Ya llevamos demasiadas cientos y cientos de vidas atrapados por los sentidos, por el deseo, por la pasión, por todo aquello que da placer al ser humano. Y ya sabéis que el placer dura muy poco. El placer es en el momento justo en que lo tenemos y después desaparece. Y el hombre queda cogido al placer y lo vuelve a repetir y lo repite y lo repite y lo repite y finalmente es esclavo del placer. Es esclavo encarcelado de su propia naturaleza humana. Y esto trae consecuencias. Consecuencias que, bueno, ya conocéis, pero hay otras que no conocéis. Consecuencias referentes a la salud física y consecuencias referentes a la salud psíquica. Al comienzo de cada tentación, porque los sentidos nos tientan a través de formas muy hermosas, al comienzo de cada tentación se ofrece una opción, como si uno estuviera en un cruce de caminos, o bien tomar el que asciende hacia la paz y el bienestar, o el otro que lo conduce a su propio infierno. En ese ofrecimiento se le da la posibilidad de huir, de escapar de la cercana tentación. Se podrá escapar de esta si aprovecha inmediatamente la posibilidad, es decir, si existe la más leve duda o tardanza con la imagen tentadora, entonces esta oportunidad se pierde. En consecuencia, el rechazo de la tentación debe de ser o ha de ser instantáneo. Claro que produce sufrimiento, porque dejar de hacer aquello que siempre hemos hecho con placer y gusto, porque nos daba satisfacción, tener que dejar de hacerlo produce sufrimiento. Porque todos los apegos, emociones, sentimientos y deseos producen sufrimiento cuando no los tenemos o cuando no los obtenemos. Mientras el aspirante a esa libertad interna no logre hacer un inventario de sus debilidades, porque seguir los sentidos
es tener debilidades, no tiene la fuerza de resentir, de resistirlos, no tiene la fuerza de voluntad de resistirlos, se deja llevar por lo fácil, se deja llevar por la debilidad. Y cuando nos dejamos llevar por la debilidad, entonces es cuando hay sufrimiento. En consecuencia, él no puede lograr construir en su carácter los atributos necesarios. Gran parte de su meditación será infructífera o también un fracaso, hasta incluso, nos dice la teosofía, dañina. La prueba fundamental y la medida total de la espiritualidad de alguien son provistas por su carácter. Y su carácter, o nuestro carácter, es puesto a prueba a medida que vamos realizando nuestras acciones. Nadie, evidentemente, nos dirá el porqué. Ni nosotros sabemos tampoco el porqué. Pero sí que os podrán decir el cómo. El cómo se ha producido ese estado de ánimo en el que nos encontramos. Te has dejado llevar por los sentidos. Y dejándote llevar por los sentidos, has perdido la voluntad de vencer a la naturaleza externa para vivir la auténtica naturaleza interna. La clave de una conducta recta consiste en rehusar identificarse con la naturaleza inferior. Por tanto, el aspirante deberá romper la ilusión hipnótica de la que él mismo desea romper. Y el modo de quitársela de encima, el modo de romperla, consiste en negarse a toda sugerencia que proceda de ella, en usar la voluntad al resistirla, viéndolo como algo ajeno y externo, y en usar los sentimientos aspirando hacia ese yo real, divino, ese yo superior que somos cada uno de nosotros. Y a la mente, al aprender y a entender de qué se trata. Así que el estudiante serio de teosofía, que desea efectuar un progreso real, deberá atacar, debilitar y en última instancia destruir ciertos rasgos negativos de su carácter. O pensamos, mejor dicho, que tenemos un carácter excelente en todos los terrenos, a nivel emocional y a nivel mental. ¿Creéis que no tenéis ciertas taras en el carácter que deben de ser diluidas? Hay procesos en el carácter que nos hacen cometer muchísimos errores. Errores que deben de ser más tarde transformados, porque todo error debe de ser transformado. Si no es en esta existencia, en próximas existencias, porque la vida no muere. Mueren sus vehículos, mueren sus cuerpos, pero la vida no muere. La muerte solamente existe para las formas, pero no para la propia vida. La vida es eterna, la vida es espíritu, la vida es lo auténtico y real que siempre ha existido, que siempre existirá. Por lo general, entre todas estas personas está también el rasgo de los celos hacia alguno o algunos de sus propios condiscípulos. Ello
es no solo un pensamiento y emoción desagradable, sino que puede terminar en consecuencias desastrosas si se deja llevar por una emoción y por un pensamiento incontrolado, sino que puede terminar, como he dicho, en consecuencias desastrosas. A menudo induce a iracundos ataques de furia. Hipotéticamente es posible dañar al discípulo, pero lo que sí es cierto que lamentablemente el que lo realiza se está dañando a sí mismo. Porque lo he dicho en muchísimas ocasiones. Ya sabéis que todo pensamiento que lanzamos al espacio es como un boomerang. Hace un recorrido elíptico y vuelve a descargarse en uno mismo. Esto quiere decir que cuando lanzamos un pensamiento en contra de alguien que pensamos que nos ha hecho un daño, ese pensamiento dañino que lanzamos está haciendo un camino, todo es elíptico en la vida, está haciendo un camino, y en ese camino encuentra otras mentes que piensan exactamente como pensamos en el momento de lanzar ese pensamiento. Y ese pensamiento va haciéndose cada vez más grande. Hace como la bola de nieve. La bola de nieve, cuando le vas dando vuelta, cada vez es más grande. Cada vez es más grande. Y finalmente viene a descargarse en la persona que le dio nacimiento. Por lo tanto, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos cuando lanzamos un pensamiento en contra de alguien, haciéndole daño mentalmente, porque físicamente no se lo podemos hacer. ¿Qué quiso decir el Maestro Jesús cuando manifestó a sus discípulos que amaran a sus prójimos como a sí mismos? ¿Qué es lo que quería decir con todo esto? Porque se habla mucho de que Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Significó la actitud sentimental, emocional, cordialmente amistosa y simpática que ciertas religiones enseñan. Las emociones de esta índole oscilan fácilmente en sus opuestos de odio, como seguir siendo lo que son, sin querer cambiar. El amor verdadero hacia nuestro prójimo deberá provenir de un nivel más alto que el emocional. El amor emocional no tiene fortaleza, no es perdurable el amor emocional. Se termina cuando surgen nuevas emociones. Deberá provenir de un, digamos, nivel más elevado, más alto que el emocional. Y ese nivel más alto al que hago referencia, ya lo conocéis todos, es el intuitivo, el búdico. Lo que Jesús quiso decir es, a mi entender, obtén esta comprensión intuitiva del único poder infinito del que tú y tu prójimo extraéis vuestras vidas para que comprendamos la armonía de intereses, la interdependencia de la existencia que resulta de este hecho. Es algo mucho más profundo que estas 4 palabras que él dijo a sus discípulos. Y eso debemos de ganárnoslo nosotros mismos con el esfuerzo y el control de esa personalidad y de nuestra propia mente. Lo que Jesús
quiso decir lo que indican las últimas palabras de su mandamiento, como a ti mismo, el yo real, que reconocían ya sus discípulos como verdadero, era el yo espiritual, ya conocido por sus discípulos, no por la gente, como ahora la gente no conoce el yo superior. Nosotros como estudiantes, aunque no tengamos todavía ese contacto con el yo superior, sabemos que el yo superior está ahí y que nosotros hemos de trabajarnos con dureza con nosotros mismos hasta alcanzar ese contacto directo y lúcido con la realidad de aquello que somos. Y los discípulos que tenía el maestro, ellos sí que eran conocedores del yo superior, que iban a buscar y amar con toda su fuerza, que es lo que deberíamos hacer todos nosotros, buscarlo indagando, preguntando internamente, llamando a la puerta. Es también otra frase de Jesús: llamad y se os abrirá, llamemos a la puerta. Aunque hayamos pedido audiencia y no se nos haya abierto, es porque no estamos todavía lo suficientemente preparados para entrar en esta otra sala, esta sala de la sabiduría. Estamos en la sala del conocimiento y de la prueba, como todos vosotros sabéis. Por eso hay tantas pruebas kármicas y tanto sufrimiento que sufre la persona a través de la familia, a través de los amigos, a través de los conocidos, a través del trabajo, a través de infinidad de cosas. Solamente recibimos sufrimiento, dolor de cabeza. Cuando se busca la verdad, nos hará libres. Ya sabéis, aquel aforismo: sea la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, porque esta os hará libres. Si nosotros buscamos la verdad nos liberará de todo este sufrimiento que externamente recibimos a través de las personas que desconocen lo que es realmente la vida y la búsqueda de la verdad. Entonces estos discípulos a los que he mencionado, ellos iban a buscar y amar con toda su fuerza, no al frágil ego personal, no a este frágil ego, pero sí al ser divino, al yo superior, que es algo maravilloso que no podemos imaginar hasta que algún día se nos presentará ante nuestra propia conciencia. Y entonces caeremos de bruces, arrodillados y de bruces ante la luz del yo superior. El ideal altruista se nos plantea como un medio práctico. Ya sabéis que la teosofía es muy directa cuando nos dice que solamente existen dos disciplinas para alcanzar ese contacto con la realidad, y que estas dos disciplinas son la una el altruismo y la otra el desapego, y lo dice de una manera en que es viveka y vairagya. Viveka, discernimiento; vairagya, indiferencia por los apegos. Entonces, el empleo de la voluntad, nos dice la teosofía, es a fin de refrenar al egoísmo y aplastar la mezquindad. Pero estas cosas han de hacerse para instruirnos sobre el sometimiento de nuestro yo personal al yo superior, no para convertirlo en un sirviente de las otras voluntades humanas, sino para convertirlo en un instrumento de la verdad. El propósito ha de tener como primacía la autorrealización de la que constantemente estamos hablando en esta rama o en esta logia, como queráis llamarla, para, de alguna manera,
empezar nuestra labor de forma seria. Esa autorrealización espiritual sobre todas las demás. Esta es la meta que nos hemos fijado, que hemos de tener cerca del corazón. Y cuando hablo del corazón, ya sabéis que no hablo del corazón físico, que hablo del corazón espiritual. El corazón que no está donde está el físico, sino que está enfrente del pecho, aquí. Y no está dentro del cuerpo físico, sino que está en el cuerpo etérico. Por eso se le llama la cueva etérica del corazón. Por eso no lo vemos, porque es etéreo. Y Cristo está en este punto central del corazón etérico. Algún día tendremos la suerte de contactar directamente con el corazón etérico. Y ahí obtendremos todas las respuestas, porque todas las respuestas están en el corazón, no están en la mente, porque la mente es el vehículo del corazón. Una cosa que hay que tener siempre bien presente. La mente, hay cosas de la mente, hay cosas del corazón que la mente no entiende. Y es una gran verdad, porque la mente hay que dirigirla hacia adentro. Y cuando la dirigimos hacia adentro, ¿hacia dónde va? Hacia el corazón. No hay otro camino. Por el contrario, el deseo de dar felicidad y el anhelo de buscar el bienestar de la humanidad han de convertirse en tema de solemne dedicación en cada etapa crucial y en cada hora inspirada de nuestra búsqueda. Pero la prudencia y la sabiduría nos aconseja que aguardemos hasta hallarnos a un nivel superior en contacto precisamente con nuestra fuerza interior, el conocimiento, la paz, y hayamos aprendido a mantenernos imperturbables de las tormentosas fases del genio personal. ¿De qué manera explotamos en momentos determinados en que posiblemente nos están llevando la contraria de aquello que nosotros decimos o pensamos? Entonces hay una tormenta que se crea aquí dentro, una rabia, y lanzamos dardos con la palabra atacando a la persona que tenemos enfrente. Y esto está minando nuestra propia salud, nuestra paz, nuestra serenidad. ¿Cuántas veces digo que la mejor respuesta ante un ataque de este tipo es guardar silencio? Es la herramienta eficaz. Si hay silencio, no hay pelea. Las pasiones, los deseos y las codicias de la vida corriente, independientemente de lo dicho, quiero hacer una salvedad, y es la de guardar para sí cualquier pretensión altruista, manteniéndose silencioso e inactivo en lo que ésta respecta. Puede efectuarse la dedicación, pero en el secreto más íntimo del corazón, lo conveniente y mejor es volver la atención hacia el trabajo de purificar los sentimientos, la mente y los actos. El significado teosófico del egoísmo es la actitud separada de la mente infinita cuando permitimos al ego personal que nos gobierne y que nos impida que el yo universal y único entre en nuestro campo de conciencia. Lo pecaminoso consiste en separarnos conscientemente de esta fuerza más profunda. Y de este ser más profundo
que está en la mismísima raíz de todos los yoes que han existido, que existen y que existirán. Y nuevamente, lo que el Maestro Jesús predicó a sus discípulos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, las religiones lo han tergiversado, personalizado, de tal forma que la humanidad nos es imposible de seguir en toda plenitud en la que Jesús lo propuso a quienes sí estaban preparados para hacerlo. Porque Jesús no lo propuso a la humanidad, lo propuso a sus discípulos para que lo propagaran a la humanidad. Este amor incondicional hacia el prójimo lo lograremos justamente cuando la consciencia haya alcanzado la altura en la que mora nuestro verdadero yo. Amigos míos, fijaros si es fácil cuando hayamos alcanzado la altura en la que mora el yo. ¿Dónde mora el yo? Un paso más allá de nuestra mente concreta. Un paso más allá de nuestra mente concreta. Pero qué largo y difícil es dar este paso. Porque entre la mente concreta y la mente superior, o mana superior, entre estas dos mentes es donde existe la frontera. La frontera del mundo material y la frontera del mundo espiritual. Este mundo, esta frontera del mundo de la mente concreta y la mente abstracta es el punto medio que separa la materia del espíritu. Si damos este paso, entraremos conscientemente en el mundo de la realidad. Sin formas, allá no hay formas, allá no veremos cuerpos, ni hombres, ni mujeres, ni perritos, ni animalitos, no hay formas animales. Allí hay conceptos de tipo espiritual que tienen el poder de darse forma a sí mismos, pero no forma física, sino una forma de tipo diluida, astral y mental. En el estado actual en que nos encontramos, no podríamos soportar entrar en contacto con todas las clases de dolor humano, ¿o sí? ¿Estáis preparados para entrar en todo el dolor que se está produciendo hoy en todo el mundo? Ni siquiera para el pequeño dolor que podemos tener actualmente en nuestro propio cuerpo. Entonces, no podríamos soportar en absoluto entrar en contacto con todas las clases de dolor humano que oscurecen la vida. Solo podríamos aguantarlo aplastando la fuerza que afecta a nuestros sentimientos y ir más allá que los sentimientos. Los sentimientos no tienen entrada en los mundos espirituales. Los sentimientos pertenecen al mundo astral, ¿o no? ¿El mundo astral crees que es espiritual? El mundo astral es un reino superior al físico, donde van todos los que mueren físicamente. Ahí están viviendo en el mundo astral, fluídicamente, etéreamente, astralmente, pero no físicamente. Entonces los sentimientos pertenecen al mundo astral, no tienen entrada en el mundo espiritual. Es decir, que cuando demos ese paso, no tendrán entrada los sentimientos. Lo que tiene entrada es lo que se llama compasión, pero la compasión no es un sentimiento, es una energía de vida, no es un sentimiento de tristeza, como pueden pensar muchísimos, es algo mucho más allá, que va más allá de la mente. Y es por esta razón que a los maestros de sabiduría les llaman maestros de sabiduría y de compasión, porque han vencido la mente, han vencido las emociones de todo tipo de sentimiento.
Y vosotros diréis, pero ¿y nuestros sentimientos elevados? Vuestros sentimientos elevados os llevan a la frontera de la mente concreta para con la mente abstracta o espiritual. El amor por los demás es digno de alabanza, pero debe de estar asociada con equilibrio y con razón, o se pierde ineficazmente en el aire. La sabiduría no consiste en permitir que nuestro interés en los asuntos de los demás, ni que la compasión nos aparte de nuestro equilibrio y la paz interior. Por lo tanto, nuestro primer deber es el amor por lo divino. La consideración, el afecto, la amistad, el compañerismo y el amor no son sentimientos que tengamos que apartar por haber emprendido la búsqueda teosófica. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo decía a las personas que tenía delante que el sentimiento de la amistad para mí era el más elevado de todos los sentimientos que existen en el mundo emocional. Porque el sentimiento de la amistad está por encima de todos los otros. Por la amistad se hace todo, cuando hay verdadera amistad. Cuando un amigo por el que sientes amistad es más que un hermano. Tienes un problema y hace lo imposible por ayudarte. Puede ser económico, puede ser emocional, puede ser etcétera. Pero hace lo imposible para echarte una mano. Y no espera nada a cambio. Es una ayuda totalmente desinteresada y altruista. Este es el verdadero sentimiento más elevado que el hombre puede tener, el de la amistad. Incluso más que el de la familia. Por eso se dice que cuando se llega a una edad avanzada en un matrimonio, la pasión desaparece porque surge un nuevo sentimiento, que es el de la amistad. Y ese sentimiento es duradero y no muere nunca. Por el contrario, se convierte en valiosos peldaños en nuestro avance, si los tratamos adecuadamente, si los evaluamos correctamente, si los purificamos emocionalmente y si los ennoblecemos mentalmente. Ese tipo de sentimiento con pensamiento elevado, una consecuencia de este hábito compasivo y una inmensa comprensión de la naturaleza humana, si así lo sentimos, entonces todo esto inundará todo nuestro ser. Ya voy terminando, no os asustéis porque quiero terminar justo a la hora. La compasión, queridos amigos, es el valor moral supremo, el sentimiento humano más noble y el amor más puro. No solo a los humanos, sino también hacia todas las criaturas. Es la expresión social final del alma divina del hombre. Quien puede desapegarse de la emoción, incluso mientras continúa sintiéndola, se convierte en un verdadero dueño de ella, dueño de su propia emoción, y no juguete de las emociones. La palabra compasión se la confunde muy a menudo con un sentimentalismo necio y débil. Ocurre lo mismo con las palabras ausencia de deseo y ausencia de egoísmo. También se las confunde con lo que no son. El significado teosófico y filosófico es la actitud de separatividad, no de otro individuo del mismo nivel que el nuestro, sino de la fuerza vital universal y únicamente está detrás de todos los individuos en un nivel más profundo. Eso está detrás de todos nosotros en un nivel más profundo. Pero no puede descender hasta nosotros, sino que somos nosotros que hemos de elevarnos.
pero no elevar físicamente, emocionalmente y mentalmente, sino elevar la consciencia real de aquello que siempre es hasta su propia fuente, la fuente del yo superior o real. Estamos separados en esa mente infinita cuando permitimos al ego personal, que funciona constantemente, a este ego personal le llamamos también el ego inferior. A veces también el yoyito, este yo personal de la personalidad que tanta fuerza tiene y que tanto discute para mantener su opinión por encima de la de los demás. Es un yo pequeño, inferior, insignificante, que va a desaparecer en un momento u otro. No la esencia de la energía, pero sí como entidad egoica perecedera. Así que estamos separados de esta mente infinita cuando permitimos al ego personal que nos gobierne e impida que ese yo universal y único entre en nuestro propio campo de consciencia, ya que ello consiste en separarnos conscientemente de esa fuerza y de este ser más profundo. Que esta es la mismísima raíz de todos los yoes. Lo que el Maestro Jesús predicó sobre amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es imposible de seguir en toda su plenitud hasta que hayamos alcanzado la altura en la que mora nuestro propio yo verdadero, que es Él quien sí puede amar a todos los demás como a sí mismo, porque Él es uno con todos los demás. Cuando nosotros decimos que debemos amar a todos los demás, porque somos uno con todos los demás, lo decimos a nivel teórico. No hay sentimiento de unicidad en este sentido. Este sentimiento de unicidad se despertará cuando comprendamos que nosotros somos uno con todos los demás. Mientras pensemos que somos uno aparte de todos los demás, que aquel es aquel y el otro es el otro y que yo soy único. Yo soy el mejor y soy el único. Mientras pensemos esto, nunca estaremos felices ni con nosotros mismos ni con los demás. Porque la realidad es que somos uno con todos los demás. Solo podríamos aguantarlo cuando hubiéramos aplastado la fuerza que afecta nuestros sentimientos o perturba nuestro equilibrio. Por lo tanto, este amor lo que provocaría es un sufrimiento intolerable a través de nuestra identificación con quienes sufren y del impulso de nuestra compasión por ellos hasta su punto extremo no mejora nuestra capacidad para ayudar, sino que la disminuye. Nosotros, tal y como estamos, hemos de tener una mente fresca y abierta para todo lo que está sucediendo en el mundo y estar perfectamente equilibrados con lo que está sucediendo y no dejarnos llevar por lo que está sucediendo, sino sentir la verdadera compasión, porque la masa humana ahora está pagando el karma del pasado. Estamos muy cerca del 2025 y en ese 2025 se están descargando, hasta el 2025 se están descargando todos estos procesos que vienen a través de la naturaleza y a través de la ignorancia y el orgullo y el egoísmo del hombre. Pero queridos amigos, también tengo que decir, no es que yo lo sepa, lo he leído en fuentes fidedignas. Hay maestros ya encarnados desde el 2000, para que esto en su momento, cuando llegue,
ya tendrían la edad suficiente para entrar en organismos y dirigir desde ellos la paz mundial. Esto es muy importante. Quizás algunos ya no estemos en este mundo y no lo podamos ver, pero habrán estos individuos que ya están encarnados con la sabiduría que la teosofía nos da a entender y la compasión que sienten, porque todo lo que está pasando para nosotros es una desgracia, pero para el ser interno no. Para nuestro ser interno no lo es una desgracia, porque el ser interno es conocedor de todo el pasado, no nuestro, de la humanidad, porque es uno con todos los demás, como antes he dicho, y es conocedor de toda la humanidad. La humanidad entera ha engendrado karma que provoca a la naturaleza estragos y que continúa cometiendo a la naturaleza estragos, aún sabiendo que están rompiendo la armonía de la propia naturaleza. Y la naturaleza ahora está muriendo. Y la naturaleza tiene su alma también, su espíritu. Y la gente piensa que un árbol, una piedra, un animalito no tiene nada, que nosotros lo tenemos todo. ¿Qué es nuestro cuerpo físico? Nuestro cuerpo físico es animal, es un animal con forma humana, es un animal como un pollo, como una cabra, como un cerdo, como un león, como un elefante. Es exactamente como esto. Pero el ser humano es humano. Y a través de esta humanidad tiene que despertar la experiencia, la espiritualidad, el discernimiento, la bondad, el amor, la ética. Todo esto tiene que irlo despertando. El animal no puede despertar esto. ¿O conocéis algún animal que lo haya despertado? Son fases. La fase del mundo mineral, la fase del mundo vegetal, la fase del mundo animal, la fase del ser humano, la fase del superhumano y la fase del humano divino. Son distintas fases por las que hemos de ir pasando. Hemos llegado a la fase humana. Aprovechemos. Ahora tenemos una mente que puede abrazar la sabiduría mediante la sala de la inteligencia. Antes hemos dicho que estamos en la sala de prueba, ahí vienen las pruebas. Sala de prueba, ¿qué quiere decir? Vienen las pruebas kármicas del pasado, que las hemos de transformar. Y viene también la sala del conocimiento, hemos de adquirir el conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. ¿Veis un poco? Y entonces entraremos en la tercera sala, que es la sala de la sabiduría. Ya sabéis que son tres salas: la sala de la ignorancia, la sala del conocimiento y prueba, y la sala de la sabiduría. Estamos cerca del dintel entre las dos salas, del conocimiento y de la sabiduría. Tenemos que pasar a la sabiduría. No podemos pasar porque no estamos todavía lo suficientemente preparados, ni tampoco hemos solucionado el problema del karma del pasado, ni del presente que hayamos podido realizar en esta actual encarnación. El karma, la palabra karma quiere decir causa y efecto, para aquel que no lo sepa. Causa y efecto, hemos creado efectos de causas que hemos creado han surgido efectos dañinos. A veces hemos creado causas que han engendrado efectos constructivos y positivos. Porque existe otro tipo de karma del que no se habla mucho, que es el karma compensatorio. Todo el mal que hemos hecho y todo el bien que hemos hecho se puede compensar. Pero si hemos hecho más mal que bien, hay karma que en próxima existencia habrá que arreglar. Pero ese karma compensatorio, estamos en el momento de hacer cosas buenas para los demás. Si eso bueno que hacemos mitiga lo negativo que hicimos en el pasado. Bueno, me tengo que alargar un poco más. ¿Alguien tiene prisa? Pregunto. ¿No? ¿Antonio? ¿Tienes prisa? Tengo que ir a buscar a mi hija. Cuando tú veas que tienes que marchar, te levantas y... Ya me he pensado que tenías la hija por un sitio u otro.
El amor de los demás es digno, no falta mucho, falta 10 minutitos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. El amor por los demás es digno de alabanza, pero debe de estar asociado con equilibrio y con razón, o se perderá ineficazmente en el aire. La sabiduría no consiste en permitir que el interés en los asuntos de los demás ni la compasión nos aparte de su equilibrio y de su paz interior, sino más bien en frenar cualquiera de las dos. Cuando tratan de agitar la mente o perturbar nuestros pensamientos, nuestro primer deber es el amor por lo divino. El amor por nuestro prójimo es solo un deber secundario. Me viene a la mente de decirle a Antonio, ¿por qué no te quedas un poco más? Porque me gustaría que explicaras a estas personas que te ayudarán estas percepciones que te agobian, si es que tú quieres. Voy a llamar un momento a mi hija. Bien. Y continúo. La consideración, el afecto, la amistad, la simpatía, el compañerismo y el amor no son sentimientos que hayamos de desprendernos por haber emprendido la búsqueda teosófica. Por el contrario, pueden convertirse en valiosos peldaños en nuestro avance si los tratamos adecuadamente, si los evaluamos correctamente, si los purificamos emocionalmente y si los ennoblecemos moralmente. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, que podemos hacerlo, pero hacerlo de forma justa, que nos lleve a un estado de conciencia cada vez más elevado. Una consecuencia, mejor dicho, de este hábito compasivo es que una inmensa comprensión de la naturaleza humana inunda todo nuestro ser. La compasión es el valor moral supremo, el sentimiento humano más noble y el amor más puro hacia las criaturas. Es la expresión social final del alma divina del hombre, pues éste puede compadecer y sentir a su favor, porque ambos están en realidad relacionados armónicamente con la presencia de esa alma divina en cada uno de nosotros. Quien pueda desprenderse o desapegarse de la emoción, incluso mientras continúa sintiéndola, se convierte en un verdadero dueño de ella. No es que se nos pida que nos elevemos sobre todas las emociones para alcanzar la serenidad y la beatitud de esa vida. Lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de las emociones inferiores, no superiores, inferiores, pues es indispensable estimular y abrigar las superiores, ayudándolas en el máximo. En realidad, el paso de la vida terrena a la vida espiritual se mostrará principalmente en el vuelco completo de su asiento emocional. Sin esto, con solo un vuelco meramente intelectual, el yo superior, queridos amigos, jamás será alcanzado. La misma característica humana de la emoción que nos esclaviza e incluso nos daña cuando estamos apegados solo a cosas terrenas, nos exalta y libera cuando es disciplinada y purificada por la teosofía. Hay estudiantes de teosofía que hablan de liberarse de la represión moral de la sociedad convencional.
están en lo cierto en algunos casos, pero están equivocados en la mayoría de ellos, ya que lo que principalmente quieren decir es que quieren ser libres para seguir los deseos de sus sentidos. Quieren ser libres para seguir los deseos de sus sentidos sin imponerse disciplina alguna. No ven o no quieren ver que la verdadera autoliberación consiste en vencer los deseos, precisamente. La teosofía nos señala la necesidad de responder a la exigencia del yo superior de que hagamos un esfuerzo para elevarnos sobre el nivel personal. Esto es algo que no podremos lograr sobre la base de una mera emoción sola. Exige el ejercicio de la voluntad superior, por lo cual me atrevo a decir algo parecido a lo que tenemos que entablar, una especie de guerra santa, pero con nosotros mismos. Para vencer a la resistencia de la materia. La resistencia de la materia es dura, más fuerte que lo que pensamos nosotros. Y las emociones también. Las emociones también, pero ya son algo más sutiles que la materia densa. El refinamiento, en el modo en que lo vivimos, pensamos, hablamos y actuamos, no solo es un valor positivo, sino que además contribuye realmente a la búsqueda espiritual. Quienes la censuran como una mera superficialidad confunden la acción imitada con la acción real. Un alto grado de refinamiento en moral, modales y mente muestra no solamente una cualidad meramente humana, sino también una sensibilidad espiritual. Al practicar esta gran paciencia con los demás, es necesario que no les permitamos que practiquen una imposición sobre nosotros. Debemos considerar las circunstancias y decidir con sabiduría hasta dónde es sabio ir, hasta dónde podemos llegar y a qué punto detenerse. En pocas palabras, debemos de usar la discriminación. Nuestra bondad, nuestro perdón y nuestra comprensión, si es que la poseemos, deben dirigirse hacia aquellos que parecen habernos juzgado mal, lo que piensan sobre nosotros. Les parece que es la verdad. ¿Por qué culparlos si las apariencias los engañan? Si las apariencias los engañan, ¿por qué los vamos a culpar? Y porque nos vamos a sentir heridos. Nosotros sabemos lo que somos. No vamos a sentirnos heridos por cosas que nos dicen que no son reales. En la medida en que impidamos que el ego personal reaccione ante un ataque de esa medida, estaremos protegidos. El antagonismo del atacante no solo debe ser afrontado con calma e indiferencia, sino también con un perdón positivo y un amor activo. Claro que no es fácil, pero, queridos amigos, sí adecuado para una elevada etapa actual de comprensión. Y eso lo comprendemos todos, aunque no lo practiquemos, pero a nivel intelectual y a nivel comprensivo lo entendemos hasta un cierto punto, no en su totalidad, pero hasta un cierto punto lo entendemos. Y si lo entendemos hacia un cierto punto, podemos empezar a practicarlo para engrandecerlo. Hemos de mantener inmutable nuestra paz interior y vivir sobre el nivel de quienes no la tienen. Esto solo podremos hacerlo si obedecemos los mandamientos prácticos de Jesús de Nazaret y también del Buda. Pero solo si apartamos todo nuestro sistema emocional y toda nuestra negatividad.
como el resentimiento, el rencor, el espíritu pendenciero, los celos, el despecho, la venganza. Estas emociones, queridos amigos, inferiores, deben de ser claramente superadas. La calma, la paciencia filosófica ha de ser el hecho supremo y la sabiduría teosófica el factor que guíe nuestra vida. Cuando los hombres nos muestren su hostilidad y su mezquindad, hemos de demostrar indiferencia y generosidad. Cuando ataquen falsamente nuestro carácter y calumnien nuestra labor, hemos de mantenernos perfectamente en tranquilidad, sin caer en la tentación humana de pagar con la misma moneda, pues estamos comprometidos con la santa ascensión, estamos en el camino de ascender, no de descender. Ya hemos terminado el descenso, ahora estamos en el camino de la ascensión, y sucumbir sería deslizarse gravemente hacia atrás. En realidad, a partir de las acciones básicas de los demás, podemos encender nobles reacciones que nos ayuden en nuestra escalada ascendente. Que también necesitamos esta ayuda, no solamente la ayuda de los demás, sino nuestra propia ayuda, la ayuda de esa voluntad que no para de dirigirle a la conciencia nuestro mundo, hasta andamos juntos al mundo de la realidad. El corazón, queridos amigos, no tiene enemigos. Aquello que somos realmente no tiene enemigos. Y siempre está preparado para hacer las paces con quienes obraron de mala manera. Una práctica necesaria es la de mantener este pensamiento en el fondo de nuestra mente, pero solo podremos hacerlo si no reaccionamos ante los acontecimientos de la vida cotidiana. Esto no significa no evidenciar reacciones en vez de ver la esencia divina en todas las cosas y todas las criaturas, además de un significado divino en todos los acontecimientos de la vida. Solo hay un Dios, una vida, un poder infinito, una mente omnisciente. Cada hombre, cada mujer individualiza esto, pero no lo multiplica, desgraciadamente no lo multiplica. Perdón. Como he dicho, desgraciadamente no lo multiplica, lo pone en un punto en el yo superior, pero no altera su unidad ni cambia su carácter. La mente única se experimenta en nosotros, menos en la sombra del ego. Mente única, la superior en este caso, ya no en el ego, y plenamente en el yo superior. Apenas consciente en esa sombra, ya casi, bueno, sí en nosotros, pero ya cuando estamos en un estado ya más elevado, ya no en esa sombra, y se va el individuo autorrealizando en la luz que lo va proyectando. Esa luz es la única, no solo debido a lo que eso es, sino también porque dos afirmaciones relativas a eso pueden ser enteramente contradictorias. No obstante, cada una de ellas puede aún ser correcta. Primero, recordaremos que eso en mayúsculas aparece como ego personal. Luego, acordémonos de pensar que somos eso en mayúsculas. Y finalmente, cesemos de pensar en eso para podernos librar de pensar que somos eso. Para ser realmente eso o ser Dios sin pensamiento y sin mente. Esta es la realidad de aquello que somos más allá de la personalidad. Por eso siempre nos dicen, tú eres eso. En la Vedanta dice, tú eres eso.
Eso somos. Y cuando nos damos cuenta que somos esa realidad única o manta superior, es la realidad de la vida humana y la plenitud de la existencia universal. Su verdad y su ser están en ella. Podemos empezar a captar este concepto, y cuando podamos decir sobre ese mente superior humanas y el vacío inefable, no será bastante en su aspecto mínimo y será meramente simbólico en su aspecto máximo. La última palabra del místico es la última palabra del francmasón. Nunca puede pronunciarse porque nunca puede ser oída. Es la idea y el significado únicos que jamás puede ser transmitida a otra mente y tampoco puede ser captado por pluma ni labio alguno. Así que elevar forma alguna mediante adoración externa o meditación interna que solo debería brindarse al vacío, sin forma, es elevar un ídolo en el lugar de Brahman o Dios. Mahoma dijo que el mayor de los pecados era adorar a otro que no fuera el gran Alá, o sea, lo que no tiene principio ni fin. Pero para los que no son teósofos o metafísicos, es difícil honrar con pensamientos o ritos a la nada sublime, ya que para percibir la verdad de ésta se necesita mucha y muchísima perfección metafísica. La fría impersonalidad de esta idea, el principio, es rechazada, pero un cambio de actitud se produce gradualmente si proseguimos perseveradamente nuestra búsqueda de la verdad. Si es verdad que la verdad no es algo que podamos pronunciar, lo que no tiene nombre no puede ser adecuadamente representado con nombre alguno. Sin embargo, podemos continuar usando alguna palabra que nos guste, con tal que nuestra intelección de ella conservemos claramente sus limitaciones. Después de todo, aunque el intelecto pensante crea su propia imagen de la verdad, es el yo el que pone en marcha las operaciones del proceso creador. Pero al final, queridos amigos, y con esto ponemos final a esta charla, al final tendremos que reservar nuestra mejor adoración no para una manifestación particular en el tiempo, sino para lo intemporal mismo, no para un personaje histórico, sino para el infinito personal, infinito impersonal, perdón. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, hemos pasado un poco más de tiempo del corriente.